y llegó con Joe Biden. Llegó con Joe Biden desde el 8, porque Biden llegó desde el 8, y llegó al AIFA. Nótese. O sea, no solamente estamos hablando que llegó, no, llegó al AIFA. Cuando todo el mundo dijo, no, que no va a llegar, y que no sé, bueno, sí llegó al AIFA. Y además de haber llegado al AIFA, la prensa hizo lo que ya sabíamos que iba a hacer. Y hablamos de esta prensa tradicional, ya sabíamos que iba a pasar. Y es nada más y nada menos que quejarse. Porque siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que se va a criticar. Entonces, pues sí, efectivamente pasó, y no solamente pasó como lo esperábamos, sino que evidentemente fue una, fue una circunstancia que se dio de manera, este, pues, casual, casual. Porque criticaron, la prensa criticó que el presidente López Obrador se hiciera 1 hora y 15 minutos desde el AIFA hasta el hotel de Biden en Polanco. ¿No? 1 hora 15 minutos, sin tomar en cuenta la velocidad en la que se mueve el convoy, sobre todo la bestia, porque eso evidentemente no lo tomaron en cuenta, sin tomar en cuenta que evidentemente, pues estamos hablando que es hasta Polanco, ¿no? Y sin tomar en cuenta que iban platicando. Sobre todo el tema de la velocidad del convoy, eso es lo que nunca tomaron en cuenta. Y empezaron, no, es que ya se hizo, no que se hacía media hora, no que 45 minutos, las calles estaban cerradas, ni semáforos, todos se los pasaron. Sí, y eso es cierto. Pero el traslado al AIFA, pues al menos cuando yo lo hice sin convoys, sin ir en la bestia, sin mucho menos que íbamos a una velocidad considerable, fue de 40 minutos. Yo sí he dicho que son 40, 45 minutos. Yo ya me aventé ese recorrido varias veces, no solo una, varias veces me he aventado ese recorrido y es de 40, 45 minutos a una velocidad constante, considerable, con todo y semáforos, con todo y tráfico, con todo y todo. Si se hicieron 1 hora 15, tomemos en cuenta al menos la velocidad. Y siento yo que todavía están dentro de una velocidad considerable, tomando en cuenta que muchas veces para ir al aeropuerto Benito Juárez me he hecho hasta cerca de 2 horas y media. Nada más en un día normal, en un día común y corriente, pero si llega a ser lunes o viernes, es peor todavía. Así que yo no sé de qué se quejan, pero me encanta siempre hacer notar este tipo de comentarios, porque obviamente toman consideraciones que ni siquiera existen y las que deberían de tomar ni siquiera las toman. Pero bueno, eso solamente es una parte, porque obviamente tenemos que hablar del contenido de las reuniones, qué es lo que va a pasar, y también vamos a hablar cerca del metro, que fue una tragedia que evidentemente también están politizando, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? La tía del señor productor, Sandrita Cuevas, y el tío perdido de la familia perdida, Mauricio Tabe, son los principales politizadores de la causa que incluso quisieron ser los héroes, ¿no? Se quisieron llevar la nota al intentar ser héroes mandando unidades para atender a los heridos en las tragedias del metro de la Ciudad de México que ocurrió el pasado sábado. Así que ayúdenme compartiendo la transmisión, suscribiéndose al canal y evidentemente dejando su comentario porque es extremadamente importante para nosotros contar con su apoyo. Sobre todo les agradecemos porque últimamente ha estado medio raro, está medio raro el tema de los números últimamente en nuestro canal de YouTube, sobre todo, porque aunque hemos estado teniendo visualizaciones considerables, los ingresos están bajando muchísimo. Y esto nos preocupa, obviamente, porque ya saben que nosotros solamente tenemos un financiamiento público, es decir, ustedes a través de nuestro público, para que no se empiecen a confundir, hablo del financiamiento de nuestra banda, de nuestro público, de nuestra audiencia, a través de sus visualizaciones, a través de sus superchats, a través de sus compartidas, a través de todo lo que ustedes nos ayudan, de sus donaciones, a través de nuestras cuentas, es la única manera en la que nosotros nos financiamos y obviamente el hecho de que vaya bajando es algo que nos preocupa considerablemente, pero aquí andamos al pie del cañón dándole porque eso es lo único que sabemos hacer. Así que vamos a darle, mi gente, vámonos por partes y vamos a empezar con el tema de Biden, ¿no? Como les contaba, efectivamente, pues llegó el presidente Joe Biden a la IFA. Miren, es más, se hizo un videíto así bien cookies, mickeys, donde
pues se puso las imágenes del iPhone, se pusieron las imágenes del AIFA, todo bien bonito, es más, véanlo en pantalla completa. Por si ustedes no lo vieron, pues se compartieron, se aprovechó el momento para compartir estas imágenes del AIFA de este aeropuerto que han criticado muchísimo, que es una central camionera, que está bien pichurrienta, que a nadie le gusta, que nadie va, que está muy lejos, que no sirve para nada, que tiene 8 salidas nada más, que nadie la quiere, que todos la odian. O sea, siempre es una constante crítica hacia el AIFA, porque pues vemos que existen todavía estos intereses de algunas personas en pues quererse, o sea, están haciendo berrinche para que de alguna manera se recupere el aeropuerto de Texcoco, que yo nomás no logro entender por qué, si ya se declaró incluso área natural protegida, pero bueno, están en este berrinche de que el aeropuerto de Texcoco recupere o regrese mágicamente. Y vemos que de la nada, ¿no? Después de muchas cosas de que sí, de que no, que es que nosotros no sabíamos que el aeropuerto que estaba bien horrible, que no sé qué, y entonces que va llegando el presidente de Estados Unidos con el Air Force One en uno de los operativos de seguridad más complejos, en uno de los operativos más rigurosos, porque el gobierno de Estados Unidos sí se pone muy especial con todo lo que tiene que ver con seguridad, cuando va a viajar su presidente sobre todo. Entonces, aquí podemos ver cómo está, o sea, ese fue el momento en el que acercan estas escaleras a la pista para que pueda bajar el presidente de Estados Unidos, obviamente preparando todo. Ya estaba ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba también el canciller, estaba absolutamente todo el equipo. Como pueden ver, aquí es cuando empieza a llegar todo el convoy. La prensa estaba de este lado, ¿no? La prensa estaba obviamente en una esquina, todos esperando a la llegada del presidente Biden. Y vemos cómo se empiezan a acomodar todos, ¿no? Todo el equipo, la bestia, etcétera. Disculparán ustedes, he tenido ataques de tos últimamente. Entonces, aquí es justamente donde podemos ver que ya se empiezan a acomodar todos, la entrada, etcétera. Y aquí es cuando ya se empieza a acercar la comitiva que estaba aquí en Salazar, el embajador de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard, etcétera. No, ahí ya es cuando llega Biden. Justamente ahí va bajando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ahí podemos ver cómo lo recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y se reciben con un saludo bastante afectuoso, se reciben con sonrisas, como los grandes amigos. Ahí está el canciller, obviamente, recibiéndolo. Está también el secretario de Hacienda, si no estoy mal. Ah, no es cierto, es el embajador Moctezuma, perdón. Ahí está el embajador Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, que en Salazar ya están platicando. Se nota que existe, si ustedes pueden ver, existe una buena relación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, que esto es algo que genera mucha molestia entre algunas personas, sobre todo aquellos que son fieles de la derecha. ¿Por qué genera molestia? Porque no les gusta en lo más mínimo ver cómo no se les hizo el que el presidente de México le generara molestia a Joe Biden como para que Joe Biden terminara por ser quien regaña a México. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan cómo es que cuando el presidente Joe Biden estaba en campaña y estaba todo este tema, decían una y mil veces que cuando llegara Biden, porque como vieron que con Trump sí hubo una buena relación dentro de todo y miran que era Trump, empezaron con esta idea que si llegaba Biden, entonces las cosas iban a cambiar. Y que si llegaba Biden, entonces ahora sí nos iba a regañar y que ahora sí México iba a ver qué es lo que iba a pasar y que ahora sí iba a haber alguien que pusiera a México o más bien al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso me dio mucha risa, lo iba a poner en cintura, ¿no? Y fue uno de los comentarios que más se hicieron cuando estaba Joe Biden en campaña. Y prácatelas, ¿qué creen? Que no pasó. Y ahí vemos cómo hay una muy buena relación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Y es que esto es algo que obviamente quienes son adversarios al proyecto de Andrés Manuel López Obrador no entienden, porque quiero contarles otra cosa. El presidente Joe Biden, o bueno, no se acostumbra mucho a que
el presidente o a que los presidentes de Estados Unidos reciban en la bestia, este, o sea, que alguien que no sea familia se suba con ellos en la bestia. No se acostumbra. Normalmente todos van, o sea, la bestia está destinada, ese automóvil que estamos viendo ahí, que es un automóvil blindado, que pesa muchísimo y que justamente por el nivel de blindaje y el peso que tiene, es un automóvil que no corre. Quiero hacer otra vez mención sobre eso. Pero aquí lo que estamos viendo es que el presidente Joe Biden, como les digo, no es, o sea, no es normal que para un presidente, no es normal que alguien que no sea del círculo de la familia cercano a Joe Biden o a los presidentes de Estados Unidos se suba a la bestia. Eso no es normal. Y yo no vi que lo mencionaran, no vi que se tomaran a la medida. Esto sí fue mencionado en Estados Unidos, pero no fue lo que mencionaran aquí en México. Entonces, vimos que se rompió un poco este protocolo de mantener la bestia, o sea, la bestia en donde está el presidente de Estados Unidos, normalmente no se sube nadie que no sea el círculo cercano. Entonces, vimos cómo es que aquí sí pasó. Se subió alguien que es otro presidente, su homólogo de México, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se sube a la bestia. Y durante el trayecto, que duró 1 hora 15 minutos, se fueron platicando, y le dio un tour por el AIFA, además, que según ya lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa, Joe Biden habría dicho que es un gran aeropuerto, ¿no? Que ese fue el comentario. Ya habrá que ver si se lo preguntan a Joe Biden en la prensa internacional, si es que llegara a salir el tema, que no lo sé, pero sea como sea, vimos como si hubo este cambio. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera quizás considerarse ya de un círculo cercano al presidente de Estados Unidos. Entonces, todo esto se los cuento porque aquí son mensajes que se están dando, ¿no? También el saludo del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden es un saludo cercano, si se dan cuenta cuando se dan las manos se acercan, o sea, sí se nota esta cercanía que existe, contrario a lo que estuvieron esperando durante muchísimo tiempo los opositores al proyecto Andrés Manuel López Obrador, porque de una u otra manera estaban insistiendo en que Joe Biden, como demócrata, ¿no? Y justo después de haber sido vicepresidente con Obama, de estar detrás del plan Rápido y Furioso y todo esto que hemos criticado muchísimo en México, vemos como, contrario a lo que piensan, sí existe una buena relación entre ambos. Entonces, ahí está estos mensajes donde se rompió un poco el protocolo, donde pese a la negación que existió en un principio, por parte del equipo de seguridad de Estados Unidos de que el presidente Joe Biden llegara a la IFA, vimos que sí pasó. Llegó a la IFA, se subió el presidente López Obrador a la bestia, le dio un tour por el AIFA y se fueron hasta su hotel en Polanco, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya el presidente de México agarró camino, porque obviamente toda la zona de Polanco, en el hotel donde está hospedado Biden, está súper resguardado, todo está obviamente cerrado, vías de acceso están completamente cerradas, o sea, la zona de Polanco está cercada porque ahí está el presidente de Estados Unidos hospedado. Entonces, si vemos todos estos mensajes, son los mensajes que la prensa no quiere tocar, no quieren mencionarlo, porque en todas las notas que he visto hasta este momento relacionadas con la llegada de Biden a el AIFA, son notas sobre el traslado, cuánto se, cuánto se tardaron en llegar hasta Polanco, pero ninguna menciona estos mensajes que se rompieron, estos protocolos que se rompieron, estos mensajes que se dieron con este trayecto, ¿no? Imagínense hacer un tour cuando, o sea, las visitas de un presidente de Estados Unidos a otros países son controladas hasta el más mínimo detalle, son supervisadas hasta el más mínimo detalle por el servicio secreto, por lo que aquí en México se conocía como el Estado Mayor, que ya no existe, pero a los elementos del Estado Mayor, eso también lo puedo decir porque nos ha tocado verlo, los elementos del Estado Mayor que regresaron a las Fuerzas Armadas o regresaron a los cuarteles, o en este caso regresaron a su trabajo con las Fuerzas Armadas, solamente se activan como por ejemplo cuando hubo marchas como la del 27, porque nuestro presidente es reocurrente. El presidente de México le encanta romper protocolos, pero le fascina. O sea, yo creo que podemos decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador es especialista en romper protocolos, le reencanta. Entonces,
Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Con la llegada de Biden se rompió un protocolo, aparte es persuasivo. Entonces, esto vimos cómo el presidente rompe protocolos. El 27 de noviembre rompió protocolos. No es normal ver a un presidente sin salir a marchar. ¿Por qué? Pues porque quiero, porque voy a deshamburguesarme. Entonces, salió a marchar y ese día vimos cómo elementos, ¿cómo los ubicamos? Porque van vestidos de civiles. Evidentemente, todos van como con los mismos colores, van como cuando tú ibas con tus amigas al antro y decías, hoy todos nos vestimos de blanco. Ah, bueno, pues así más o menos van, pero todos vestidos, o sea, van con una bolsa, una como riñonera, sí, creo que es riñonera, van cruzaditas enfrente y van con sus gorritas y se les ve en la cara que todos están muy serios, muy serios, muy serios. Y los ves, ¿no? Pasar por puntos estratégicos, no cercanos al presidente, pero sí estratégicos. Y esa es una manera que hay para cuidar al presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México tras la extinción del Estado Mayor Presidencial. Solamente se activan cuando el presidente López Obrador se expone al público de esta manera, como el 27 o cuando hay 15 de septiembre. O sea, sí los llegas a ver, pero ya no está el Estado Mayor Presidencial, no es recordemos que el Estado Mayor Presidencial que hacía las veces del servicio secreto, pues tenía todo este poder de literalmente manipular la agenda del presidente, de decir a qué hora va, a dónde va, cómo se traslada, a qué hora se traslada, cómo sube, cómo baja, o sea, eran los responsables del viaje, de los viajes del presidente. Y eso es lo que pasa con el servicio secreto, ellos son los responsables de toda la logística de los viajes del presidente de Estados Unidos. Entonces, volvamos al punto de ver cómo el presidente de México logra, o sea, si rompió protocolos en México, dijo, quítense que ahí les voy, vamos a seguir con esta bonita tradición de romper protocolos, pero ahora con el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no? Pues porque puedo. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace que se rompa este protocolo en cuanto a la logística con la que se maneja Joe Biden, el servicio secreto, y por supuesto se logra, ¿no? Se logró, por cierto. Ahora, aquí veo comentarios, ¿no? Por ejemplo, donde dice, fue el servicio secreto quien decidió aterrizar el AIFA. Estos me encantan, ya que es un aeropuerto militar. Por cierto, la chairiza ya lo asimila como un logro más de la 4T. Me encantan las maromas que dan y yo ya sé que me han dicho, no los leas, meme, pero es que es bueno a veces leerlos, porque durante semanas estuvieron diciendo, Biden no va a llegar al AIFA. El servicio secreto no se lo va a permitir porque es un aeropuerto pinchurriento, porque se van a hacer muchísimo en el trayecto, no lo van a permitir. Y celebraban cada que el canciller Marcelo Ebrard decía que el servicio secreto, que el equipo de logística, que es el servicio secreto del presidente de Estados Unidos, decía que no iban a llegar al AIFA porque durante semanas rechazaron llegar al AIFA. Ah, pero llega al AIFA Biden. No, es que ellos lo decidieron porque es un aeropuerto militar, ¿ok? Cuéntenme, derefachiza, porque sí me da mucha risa. Miren, voy a hacer un TikTok. Nada más hoy tengo el día bien ocupado, pero me voy a aventar un TikTok con con todas las maromas que se están aventando, con todas estas maromas que se están aventando, ¿no? Desde lo de Ovidio hasta esto, porque hay cada maroma, hermanas y hermanos, que digo, Dios, ¿por qué no los contratan en el Cirque du Soleil? Creo que pudieran de verdad ser grandes acróbatas, pero bueno, o sea, pregunta al millón, Pedrito Hernández, don Pedrito. ¿Por qué entonces, si es un aeropuerto militar? Porque sí, Santa Lucía es un aeropuerto militar. Nunca antes había aterrizado ahí un presidente de Estados Unidos. Porque no es la primera vez que vienen a México. ¿Pero por qué nunca antes había aterrizado ahí? Porque no sé si sepan que siempre aterrizaron en el Benito Juárez. No sé, pregunta al millón. Porque si el argumento es que es un aeropuerto militar y por eso decidieron aterrizar ahí, pues entonces siempre habrían aterrizado ahí porque es un aeropuerto militar, ¿no? No sé. Piénsenlo. Den 40 maromas más y piénsenlo.